Esta edición de este día lunes, buenos días, buena semana, bueno todo, mi querida Ali, ¿cómo estamos? Muy buenos días con todos ustedes, amigos televidentes. Robert, qué gusto estar con ustedes en esta nueva semana, ponerle toda la energía y por supuesto estar bien informados con nosotros aquí en El Comercio TV. Es día lunes 11 de enero, mucho para contarles en esta hora en la parte política, vamos a hablar del debate también, en fin, la comidilla de Los detalles de este fin de semana realmente de debates, ¿no? Que estuvo a cargo del Comercio y de Televicentro. Vamos a ver todo lo que se fue generando. ¿Y qué nomás dijeron? ¿En qué propuestas? Un análisis con Santiago Basante. Estaremos mirando qué resultado, qué impresión tiene la ciudadanía de todo esto. Vamos a ver qué resultados ha dado. Bueno, eso más adelante en la entrevista que tendremos. Vamos a ver entonces ya los detalles. Inversión extranjera, emprendimientos, créditos y empleo son algunos de los principales ejes de trabajo de los candidatos que buscan llegar a la presidencia de la República. 14 de los 16 candidatos presidenciales expusieron cuáles serían sus ejes de trabajo en materia económica. Nosotros proponemos rescatar de la pobreza a todos los ecuatorianos y nuestra propuesta es muy clara: inversión para generar empleo. Tras la crisis financiera generada por la pandemia, Jimena Peña se refirió sobre la ayuda a quienes perdieron su trabajo. Con un ingreso excepcional para aquellos que perdieron el empleo. Aliviar las deudas de los ciudadanos fue una propuesta de Paul Carrasco. Amnistía bancaria para los ciudadanos. Reestructuración de las deudas que deben a los bancos para 10 años a un interés del 1%. Sobre el impuesto al valor agregado IVA se señaló lo siguiente. Reduciremos en 2% el IVA para incentivar el consumo nacional y las empresas que den más empleo también tendrán su retribución con menos impuestos que les pongamos. Eso vamos a bajar el IVA del 12 al 8%. La reactivación productiva está en la agenda de algunos aspirantes a Carondelet. Ser una potencia agropecuaria, dar el salto a ser una potencia agroindustrial. La agricultura será el mayor desarrollo que aplicaré en mi gobierno. Y nuestra propuesta es el Fondo para el Arranque Productivo, que es inyectarle liquidez al aparato productivo ecuatoriano y que el Banco del Pacífico pase a ser una banca de desarrollo. Entre otras opciones se señaló lo siguiente. Bajar las tasas de interés, permitiendo la competencia internacional de bancos. A través de una mega consulta popular, reduciremos los poderes del Estado a 3, ejecutivo, legislativo y judicial. Reduciremos el número de asambleístas a 57. Creación de un tren intermodal que va a activar finanzas, que va a permitir que el Ecuador reciba para un primer desembolso 7.000 millones de dólares, no a manera de préstamo. Voy a liderar un gran acuerdo nacional de reactivación económica y generación de empleo, que blinde la dolarización. Defender la dolarización primero. El empleo no lo construye, no lo genera el gobierno. El empleo está en el sector privado y hay que sacarle el freno de mano. Generar líneas de crédito a bajas tasas de interés para reactivar la micro, pequeña y grande empresa fue una de las propuestas en la que coincidieron la mayor parte de candidatos, informó Valeria Navarro. Y entre los retos para el nuevo gobierno está el cómo se combatirá contra la corrupción. Los candidatos indicaron algunas de sus propuestas en el debate presidencial 2021. Veamos. Corrupción es uno de los temas que se agenda en las propuestas de campaña de los aspirantes a Carondelet. En nuestro gobierno vamos a crear la Comisión Internacional de Lucha contra la Corrupción, con la asesoría de la ONU, con la asesoría de la OEA, con dos objetivos. Primero, seguir la ruta del dinero para recuperar lo robado. Y en segundo lugar, meter a la cárcel a los corruptos. En mi gobierno vamos a profesionalizar el sector público, de tal manera que los cargos sean ocupados por personas honestas y capaces. Fortalecer los valores a través de la educación, pero sobre todo del ejemplo, con las acciones propias para poder vencer este flagelo. La contratación pública actual es una de las bases que se debería cambiar o controlar, a decir de los candidatos. Crearemos la Contaduría General del Estado, una institución gubernamental que controlará antes de que se entreguen dineros en cualquier contrato. Todo contrato debe ser público.
Hay que eliminar el sistema actual de contratación pública, porque es un sistema que permite la corrupción. Transparentemos solamente dos procesos, los procesos de contratación pública y los procesos de uso y desembolso de fondos públicos. Otra de las propuestas es modificar el proceso de asignación de jueces a los tribunales. Jueces sin rostro, para que no sean ni coimados, ni presionados, ni amenazados por los corruptos. Además, se pone sobre la mesa la importancia de ciertas leyes. Será fundamental aprobar la ley de extinción de dominio. Aprobaremos la ley de justificación y confiscación de bienes para investigar las fortunas de los políticos corruptos de manera abierta, por lo menos desde el año 2000 hasta la fecha. Vamos a cambiar también la ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, que es la ventana de la impunidad. Otros recalcaron sobre las sanciones. Todos los corruptos que haya en el país y que roben el dinero del pueblo ecuatoriano tendrán cadena perpetua. Meterlos a la cárcel con cadena perpetua. Que tendremos que hacer una reforma coyuntural, que es el agravamiento de penas. Que las penas de aquel empresario que tranza con el funcionario público para estas acciones delictivas debe recibir las mismas sanciones. Según los candidatos, su ejercicio en el poder será de ejemplo en la lucha contra la corrupción, informó Valeria Navarro. Vamos a un corte comercial, pero al retornar les contamos que vacunar y reforzar el sistema de salud son las principales propuestas de campaña entre los candidatos que se manifestaron durante el debate presidencial 2021. Ya regresamos con esta información y mucho más. Continuamos con más información y uno de los principales ejes que se abordó en el debate presidencial 2021 fue la salud. 14 de los 16 candidatos contaron cómo trabajarían en esta área con un país en pandemia. Tras la pandemia causada por el COVID-19, varias de las propuestas de los candidatos presidenciales se enfocarán en reforzar el sistema de salud. Vamos a llevar a cabo una reforma del sistema de salud del Ecuador, integrando el sistema de salud público con el sistema de seguridad social y coordinando con el sector privado. Fortalecer la red primaria de atención, fortalecer también la red hospitalaria, desde luego, dotándole de medicinas y equipamiento. Para el próximo gobierno, uno de los procesos a los que se deberá dar continuidad será la vacunación contra el coronavirus. La primera acción, lo prioritario, tiene que ser la vacuna. Vamos a vacunar al 100% de los ecuatorianos que quieran vacunarse. Que es necesario llegar a un acuerdo con el sector privado para que ellos traigan también vacunas para sus trabajadores y sus empleados. Vamos a hacer una atención preventiva. Vamos a construir una verdadera política de Estado en salud pública. Vamos a acelerar el proceso de compras de vacunas. Sí creemos que se puede tratar el tema de la pandemia trayendo fábricas a territorio ecuatoriano. Las fábricas que pueden producir las vacunas. Y dar equitativamente la vacuna a las 24 provincias del país. Que por cada 100 vacunas que traiga la empresa privada, 10 las administra el Estado. Sobre la mira también está la situación de los institutos de seguridad social. Nosotros no vamos a incrementar las contribuciones de los afiliados al IES, ni tampoco vamos a incrementar el número de años de contribuciones para jubilarse. Voy a sentarme con los directivos del IES para establecer claramente a cuánto asciende la deuda del Estado con el IES y la pagaremos. El presidente de la República ya no tendrá su delegado al IES que va a robar y que va a llenar de burocracia a esa institución. Esas instituciones, el IES, el ISPA, el ISPOL, estarán dirigidos por técnicos. Ecuador empieza la fase de vacunación masiva para el mes de marzo y desde mayo estas y otras responsabilidades para garantizar la salud y vida de las personas quedarán en manos de una nueva administración gubernamental. Informó Valeria Navarro. Fortalecer instituciones de seguridad y justicia, porte de armas y endurecer las penas son parte de las propuestas de los candidatos que quieren llegar a Carondelet. Las mismas fueron expuestas en el debate presidencial 2021. Veamos.
La seguridad es una de las principales demandas de la población. La mayoría de candidatos coinciden en fortalecer a la policía, Fuerzas Armadas y la justicia. Porque ahora vemos que un delincuente es atrapado por la Policía Nacional y al siguiente día está soltado en las calles nuevamente. Debemos reformar esto. Lo que hay que hacer es armar a la policía y desarmar a la delincuencia. Darles protección legal para usar sus armas. Crear consejos cantonales de seguridad. Otros proponen endurecer las sanciones. A pena de muerte a los asesinos, a los criminales que matan en las calles a los ecuatorianos como han pasado. Vamos a introducir la cadena perpetua no solamente para los delincuentes comunes y corrientes, sino sobre todo para los delincuentes de cuello blanco que no solamente que son ladrones, sino que son traidores a la patria. Sobre el porte de armas existen opiniones divididas. Volveremos a la ley para portar armas, como ya lo hicimos en nuestro primer gobierno. No al porte de armas, es una propuesta que solamente puede llevar a más violencia en las calles, dentro de los hogares. Dotar a la fuerza pública para que ésta pueda responder y no generar milicias que más adelante nos van a tener con una guerrilla. No creemos en particular que poner armas en la ciudadanía sea por ningún lado el camino. Y hemos propuesto también un sistema de seguridad para el campo, para los agricultores y los ganaderos. No buscamos que porten armas, lo que queremos es que tengan seguridad para ellos, para su familia. La situación de las cárceles del país también está en la mira. Vamos a revisar integralmente el sistema carcelario del país. Tenemos que tener un verdadero sistema de rehabilitación. La violencia intrafamiliar también es uno de los ejes de trabajo que ciertos aspirantes a mandatarios ponen atención. Vamos a declarar en emergencia el sistema de protección de derechos de nuestras niñas y de nuestras mujeres. Que tengan ustedes una justicia y una policía especializada para combatir la impunidad. Resguardar las fronteras y combatir contra el narcotráfico también son parte de las propuestas en los planes de gobierno de los diferentes candidatos, informó Valeria Navarro. Nervios, saludos y disgustos se vivieron en el trascámaras del debate presidencial 2021. Conozca todos los detalles que se realizaron para este evento en el siguiente reportaje. Tecnología de punta, organización a detalle, cuidando todas las medidas de bioseguridad, fue lo que caracterizó al debate presidencial 2021, organizado por TVC y El Comercio en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Bueno, ha sido un trabajo arduo, nos ha llevado más de mes y 20 días. Empezamos a planificar todos los primeros días de diciembre. La escenografía contó con 8 pantallas LED y a cada lado diferentes columnas de amarillo, azul y rojo, representando en su conjunto la bandera del Ecuador. Consolas, cámaras HD, todo estuvo listo para la gran transmisión. Horas antes de la llegada de los candidatos, la policía recorrió las instalaciones garantizando la seguridad. El evento es sin público. Solo vienen 3 personas con cada candidato y están ubicadas con distanciamiento respectivo. El pasado 18 de diciembre se realizó en presencia de un delegado de cada candidato un sorteo para designar quién venía el 9 y el 10 de enero al debate presidencial 2021. Esto como parte de las medidas de bioseguridad para evitar aglomeraciones. Uno a uno fueron llegando los aspirantes a Carondelet. Al ingreso se les tomó la temperatura y con gel se los desinfectó las manos. En camerinos todos portaban su mascarilla, la mayoría saludó entre ellos. En cada corte los candidatos hacían sus apuntes, revisaban documentos, estaban en el celular y para bajar las tensiones y el nerviosismo conversaban o se hacían bromas entre ellos. Es fundamental que los ciudadanos puedan vernos a todos los candidatos en igualdad de condiciones. El proponer, el no insultar, el construir colectivamente es clave para el Ecuador en estos momentos de crisis. El debate 2021 permitió dar a conocer a la ciudadanía las propuestas de quienes aspiran a ser los próximos gobernantes del Ecuador. Informó Valeria Navarro. Muy bien, estamos en las 7 de la mañana y 18 minutos. Tiempo de recibir al analista político, el doctor Santiago Basabe. Doctor Basabe, buenos días. Desde la matriz de Televicentro le saluda Roberto Álvarez Vandenberg. Un placer saludarle al inicio de la semana. Hola Roberto, buenos días a toda la teleaudiencia, un gusto estar con ustedes.
Lo propio, entremos a materia. El fin de semana se presentó el debate 2021. 14 de los 16 candidatos explicaron sus propuestas en algunas temáticas: salud, pandemia, economía, empleo, seguridad y corrupción. ¿Se cumplió el objetivo, doctor Basabe, de poner en contacto con los votantes y los candidatos? Bueno, yo creo que se cumplió parcialmente. Y se cumplió parcialmente básicamente porque hay demasiados candidatos. Cuando tienes que compartir un debate con 7 personas, como fue el día sábado y luego lo propio el día domingo, es muy difícil que los candidatos puedan profundizar en cuanto a sus ideas. Entonces, a mí me parece que a veces hay una valoración negativa de los debates que no le hace justicia a la realidad en la que se da el debate y que no tiene que ver con la organización ni con la estructura del debate, sino desafortunadamente con un país en el que existe un exceso de candidaturas, un exceso de partidos políticos, que me parece es uno de los elementos fundamentales de por qué la democracia en el Ecuador continúa con las debilidades que tiene ahora mismo. ¿Qué le faltó a los candidatos en el tiempo que les dieron? ¿No existió cuestionamiento en los temas quizás? No existió intercambio de ideas y tensión de ideas entre sí fundamentalmente. Sin embargo, yo creo que existieron cosas interesantes. Por ejemplo, la presentación de la señora Peña me pareció una presentación sobria, puntual, muy clara. Ella es la única que ha planteado este tema de la renta universal, por ejemplo, que es un tema a discutir. Creo que Carrasco presentó sus propuestas de forma coherente, planteando además una posición orientada hacia los jóvenes, me parece. Larrea es un candidato que tiene mucho recorrido político y sabe moverse. El señor Montúfar me parece que lo propio, similar al caso de Larrea, y Hervas, que es el candidato que se le ha conocido más en otras redes sociales en realidad, pero creo que ha tenido un buen desempeño, dejando de lado, por supuesto, a los tres que tienen las opciones más reales, ¿no? El señor Lazo, el señor Arauz y el señor Yacu Pérez, estos dos últimos que desafortunadamente no asistieron. Les afecta a ellos, Arauz, el audio? Hay un retraso del internet, voy a repetir la pregunta. ¿En cuánto les afectó o les afecta a los candidatos Arauz y Yacu no haber asistido? ¿Y cuánto le benefició al candidato Lazo? A ver, yo creo que Guillermo Lazo ganó algo de lo que ya tenía. Seguramente hay un porcentaje de indecisos que decantaron al final por Guillermo Lazo luego de su presentación del día sábado, que me pareció una buena presentación, una presentación sobria de un candidato formal como es él. En cuanto a Pérez, yo creo que él no gana ni pierde mucho. Él tiene una votación, un voto leal del correísmo, digámoslo así, que es importante, alrededor del 20%, y habrá capturado ya un porcentaje también adicional. Entonces, de Arauz. Yo creo en el caso de Arauz, yo creo que con eso a él le alcanza y le sobra para la segunda vuelta y quizás ahí se justifica su no presencia. Pero en el caso de Pérez sí es llamativo porque yo creo que este era el espacio fundamental para que él capture la adhesión de muchos indecisos. Se dice que Pérez es el que más puede crecer electoralmente entre los tres y este era el espacio perfecto para hacerlo. Desafortunadamente no fue y yo creo que entre los tres es el que sale perdiendo mucho más. Solo opiniones y promesas sin explicaciones también se vieron y críticas de la sociedad en el debate. ¿Qué opina usted? Sí, hay propuestas viables y hay una gran mayoría de propuestas que son absolutamente inviables, como la pena de muerte, como la cadena perpetua, que son cuestiones que si bien pueden alentar el ánimo respecto a la inseguridad ciudadana que existe, no son cuestiones que se puedan verificar en la realidad. El gran ausente del debate me parece que fue más allá de estos dos candidatos que hemos mencionado, el tema de la educación. Se le dio muy poco espacio a la educación básica, a la educación media y a la educación universitaria y creo que en eso, ojalá en el debate ya oficial del Consejo Nacional Electoral podamos ver algo más de propuestas de parte de los candidatos. ¿Piensa, doctor Basabe, que los candidatos no salieron de la zona de confort? Es una elección atípica y fuera de los tres candidatos que ya mencionamos, el resto tiene todo que ganar y muy poco que perder. Entonces, me parece que en ese sentido tener una posición distinta, tuvieron mucho temor a que eso les pueda perjudicar. Fueron presentaciones más bien conservadoras en ese sentido de todos. Y yo creo que al final, salvo por ahí una o dos excepciones de candidatos, la gran mayoría habrá ganado algo más en términos de seguramente décimas de voto,
pero yo creo que la gran mayoría salió ganando algo a lo que tenía antes del debate presidencial. ¿Quiénes piensas que tuvieron buena calificación de los 14, de los 10 candidatos que se presentaron? Bueno, he mencionado, me parece que Jimena Peña hizo una buena presentación orientada hacia las mujeres, muy bien realizada, con datos, y es una política que ha crecido mucho, tiene 8 años en la Asamblea. Había mencionado a Carrasco, que también me parece que tuvo una buena presentación. Gustavo Larrea y Montúfar, que son políticos ya con mediana trayectoria. Y en el caso de Herbas, que me parece que también es un político, un candidato que tuvo cierto impacto. Dejando de lado, insisto, a Guillermo Lazo, que me parece tuvo una presentación que marcó una distancia respecto al resto de candidatos, fundamentalmente porque de todos los que estuvieron es el que tiene oportunidades reales de pasar a la segunda vuelta electoral. En los diferentes bloques de preguntas se habló de economía, producción y empleo. ¿Quiénes fueron claros en esto? Mira, yo creo que en términos generales la idea es reactivar la economía desde el sector privado. Ese fue como el mensaje general. Quizás con algunos matices en el caso de Jimena Peña, me parece. En el caso de Juan Fernando Velasco, siguiendo el ritmo de los otros, a propósito de su profesión. Pero yo creo que más allá de eso, no existieron detalles respecto a cómo lo van a hacer. Porque podemos tener acuerdo en que se lo haga desde el sector privado y no desde lo público. Pero cómo hacerlo, me parece que eso fue mucho más débil en términos de cuáles serían las estrategias para plantear esta reactivación económica desde lo privado. En el tema de la pandemia, salud pública, ¿cómo miró a los candidatos? Bueno, en el tema de la pandemia yo creo que también hubo una unidad mediana de criterios. Se tocó muy poco el tema de la asignación irregular de hospitales, lo cual me llamó la atención poderosamente porque es un tema que copa la agenda pública en estas últimas semanas. Creo que algunos candidatos tienen más claro cómo articular un sistema de salud pública. Allí me parece que Gustavo Larrea tuvo una actuación importante, lo mismo Montúfar y la señora Peña, pero en términos generales, vuelvo a repetir, la idea que tienen todos es clara, el tema, y ahí hay nuevamente la debilidad, me parece, en cómo hacer esa reactivación del modelo y del sistema de salud pública que evidentemente se ha notado que en el Ecuador prácticamente no existe. Seguridad ciudadana, que es un tema que preocupa a todos. ¿Cómo abordaron los candidatos? ¿Qué opinión les dio? Yo creo que ahí afortunadamente, a mi criterio, hubo un consenso casi general de que el porte de armas entre los ciudadanos no es una buena idea. Excepción se ha dicho quizás de la intervención del expresidente Gutiérrez, y eso me parece que le hace bien al país. Sin embargo, existieron algunas opiniones de lo que se conoce como el populismo legal, ¿no? Incrementar las penas, la cadena perpetua, la pena de muerte, que son cuestiones que históricamente y en distintos países se ha demostrado que no tienen un beneficio específico para la población. Fortalecer a la policía fue otro hecho fundamental, importante, y sobre todo lo que aquí a partir de esto genera como gran desafío es, queremos fortalecer la policía, lo cual está bien, la salud pública, la educación, pero al mismo tiempo queremos reducir el tamaño del Estado. Entonces yo creo que ahí falta una discusión en el sentido de que, si bien el Estado ha crecido demasiado, hay que hacer una disminución, un achicamiento que sea consciente, que sea criterioso, para que el Estado no termine siendo una debilidad en todos los frentes, sobre todo en los más importantes como los que hemos hablado, educación, salud y seguridad. Y finalmente, doctor Basabe, la corrupción, ¿cómo abordaron los candidatos? ¿Qué miramientos y qué dejaron para la ciudadanía que miró el debate? Bueno, se han propuesto reformas legales, reforma a la ley de contratación pública, que es importante, pero que ataca fundamentalmente a la corrupción desde lo público y desde los funcionarios públicos. Y creo que ese, si bien es lo que más se observa, no es el meollo del asunto. Ahí el tema es más estructural. Creo que hay que poner más énfasis en el tema de la educación, y de eso se lo manejó muy tangencialmente. Y sobre todo los candidatos en ese espacio, me parece, fue donde más aprovecharon para hacer su plataforma política, en rigor, ¿no? Para tratar de conseguir votos. Pero soluciones específicas, claras, me parece que eso hubo poco en general. La denuncia que hizo el candidato Montúfar, ¿qué opina de esto? Es una renuncia para posicionar su candidatura. Montúfar sabe que Lasso y que Arauz son los dos candidatos que están fuertemente
anclados en la posibilidad de pasar a la segunda vuelta. Y lo que busca César Montúfar con esto es un golpe de efecto, seguramente, tratar de escalar posiciones, poniéndose como la contraposición tanto del correísmo vía Arauz como del candidato que se presenta ahora mismo como el opositor, que es Guillermo Lasso. Vamos a ver qué sucede en estos días, pero creo que intentó ser fundamentalmente un golpe de efecto para remontar todo el espacio que le quedaría hasta llegar al tercero o cuarto lugar ahora mismo. Usted como analista político piensa que con mensajes como bajar impuestos, tasas de interés del 1 al 3%, pues coinciden algunos de los candidatos, creación de 2 millones de empleos, bajar el IVA a productos, bajar de productos de primera necesidad, amnistía bancaria, ¿todo esto va a calar en el electorado? Cala en una parte del electorado. En una parte, evidentemente que sí, en el mediano productor, en el mediano empresario, en el gran empresario, creo que sí, el hecho de bajar impuestos para fomentar la producción, por ejemplo. Pero lo que me pareció es que el gran elector del Ecuador ahora mismo son las mujeres y son los jóvenes, y sobre eso hubo muy poco. Se trató casi nada sobre las diferencias, por ejemplo. Diferencias en el término de la población LGBTI, por ejemplo, el tema del aborto, fueron temas poco tratados, el tema de la naturaleza, y me parece que esos son los temas que sobre todo a la población joven le concitan atención e interés, y ahí me parece que hubo una deuda de casi todos los candidatos. En el manejo de la imagen política de los candidatos, ¿cómo mira usted? ¿Cómo les sintió a ellos? Creo que unos estuvieron mejor que otros. Lasso, muy sobrio, me parece que es de las mejores presentaciones públicas que le he visto luego de ese intento, a mi juicio equivocado, de tratar de presentar una imagen de lo que él no es. Jimena Peña nuevamente bien posicionada, el señor Carrasco con un aire distinto frente a la formalidad de los otros candidatos, orientándose hacia la población joven, es mi impresión, y me parece que lo hizo medianamente bien. El coronel Gutiérrez, como coronel, no como ingeniero ni como expresidente, sino como un coronel, queriendo ser en alguna medida el Bolsonaro en la versión ecuatoriana, que posiblemente puede captar alguna atención. El pastor también con traje blanco, dando un halo que marca la diferencia. Y en el resto de candidatos se les conocía menos y ahora algo más, ¿no? Freire, por ejemplo, habló muy bien, me parece que tenía mucha articulación, una buena presentación frente a la Cámara. Y también el candidato de lo que fue la ruptura de los 25, que al final terminó entonándonos o intentando entonarnos una canción. Finalmente, doctor Basabe, con todo este panorama que hemos visto en el debate, menos de un mes de entrar ya de lleno, por lo menos a la primera vuelta, ¿cómo se configura, de acuerdo a su criterio, el panorama político? Mira, yo creo que esto empieza a decantarse ya. Hay un candidato que me parece ya sacó la suficiente diferencia de votos para llegar a la segunda vuelta y que estará alrededor del 28-30%, que es el señor Arauz. Y luego yo creo que la disputa por el segundo lugar que estaba entre Lasso y el señor Yacu Pérez también empieza a marcar diferencia, tornando a Lasso como la posibilidad de la segunda vuelta electoral. Yo creo que Yacu Pérez tenía mucha capacidad de crecer, lo había mencionado. Esta era una oportunidad para despegar, no lo hizo, y me parece que al final su ambigüedad, sobre todo en el modelo económico que le plantea al país, lo empieza a rezagar un poco. Estas serán 2 o 3 semanas, yo creo, donde el electorado va a empezar a decantarse de forma más clara entre las opciones de Arauz y la opción de Guillermo Lasso. Y en caso de llegar a una segunda vuelta, ¿cómo mira el panorama? Es una segunda vuelta complicada. Siento que la gran mayoría de candidatos, si no apoyan abiertamente la candidatura de Guillermo Lasso, al menos lo dejarán entrever. Y en ese sentido, la posibilidad de Lasso de pasar del segundo lugar en la primera vuelta a ser el ganador aumenta. Pero de eso no implica de ninguna manera que la candidatura de Arauz no pueda ganar. Creo que es un candidato que tiene una estructura partidista importante. Como candidato, no creo que sea lo suficientemente fuerte, pero todo lo que tiene tras de sí el correísmo en la estructura, insisto, que ha generado durante más de 10 años, me parece que le posibilita el llegar a la segunda vuelta seguramente, e inclusive la posibilidad de ganar. Doctor Santiago Basabe, analista político, haciendo el análisis del debate 2021. Muy amable, doctor. Una buena semana. Gracias a ti, Roberto. Un placer. Un saludo a la audiencia. Lo propio. Tiempo de una pausa. Nosotros ya venimos con más.
Continuamos con más información aquí en El Comercio TV y les contamos que los diferentes candidatos a la presidencia realizaron diversos recorridos de campaña electoral durante el fin de semana. Los aspirantes al Palacio Presidencial visitaron ciudades de la Sierra y también de la costa. Durante este fin de semana, Andrés Arauz concentró su campaña por medios virtuales. Aquí, un mensaje tanto del candidato como del expresidente Rafael Correa. Para que hagamos realidad lo que tanto aspiramos para nuestros hijos. Nadie puede quedarse fuera de esta gran unidad por el trabajo, el futuro y la dignidad. De su parte, Jimena Peña, de Alianza País, se concentró en el Distrito Metropolitano de Quito. Aquí, a recorrer la capital y dar a conocer sus propuestas de campaña. Giovanni Andrade también se concentró en la ciudad de Quito, específicamente en el barrio Venecia 1, en donde acompañó en una caminata a los distintos moradores del sector. También dio a conocer sus planes de llegar a Carondelet. Y Guillermo Celi también recorrió el país. Entre caravanas y abrazos, expresaba sus intenciones de llegar hasta Carondelet. A generar mejores días, bajando los impuestos, bajando el IVA al 8% para que la gente pueda vivir mejor. Isidro Romero Carbo de el Movimiento Avanza se concentró en Riobamba. Aquí se dio tiempo en una rueda de prensa de explicar su plan de gobierno. Guillermo Lazo, de la Alianza Creo Partido Social Cristiano, se concentró en Guayaquil, específicamente en el Cristo del Consuelo. Aquí una gran caravana lo acompañó y recorrieron varios puntos del sur de Guayaquil. Informó Julio César Saona. Los aspirantes a la Asamblea Nacional también recorrieron varias provincias durante el fin de semana. Brigadas, caravanas y diálogos con la ciudadanía fueron parte de las estrategias usadas para difundir sus diferentes propuestas electorales. Veamos. Con Andrés Briones, candidato nacional, este es su casa, este es su barrio. De esta manera, el aspirante a la Asamblea, Andrés Briones, se presentaba a la ciudadanía. En compañía del presidenciable Juan Fernando Velasco, disfrutaron de un partido de fútbol en Pascuales, norte de Guayaquil. Asimismo, recorrieron varias calles del sector. Por su parte, el candidato por la lista 23 Suma, Mauricio Salén, visitó el cantón Santa Lucía en la provincia del Guayas y la comuna Cerro Alto en Santa Elena. En ambos sitios habló sobre sus propuestas en el sector agrícola y emprendimiento. Paola Cabezas, candidata por UNES Centro Democrático, visitó la provincia de Esmeraldas, donde socializó con los ciudadanos sobre sus derechos al voto. Por último, Salvador Quispe realizó un recorrido por el norte de Guayaquil. Asimismo, durante su estancia en la urbe, realizó pruebas rápidas de COVID-19. Informó Eric Zambrano. Y la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, ratificó que no se puede detener la impresión de las papeletas de los comicios, ya que los plazos señalados por el Código de la Democracia deben cumplirse. Pese al conflicto de los dos organismos electorales, el Instituto Geográfico Militar continúa con la impresión de papeletas para los comicios del 7 de febrero. El avance general lo dio a conocer la presidenta del CNE, Diana Atamaint. Las papeletas de asambleístas en el exterior está al 100% ya impreso. Tenemos los nacionales en un 21%, los provinciales en 62%, presidentes y vicepresidentes en el 14%. En el caso de parlamentarios andinos está en pausa la impresión, pues el Tribunal Contencioso Electoral tiene que resolver recursos pendientes. Atamaint fue enfática en señalar que no se puede detener la impresión de las papeletas, ya que a partir del 18 de enero empezarán a enviar los paquetes electorales al exterior. Y no vamos a permitir que nada interrumpa con el cumplimiento del calendario electoral. Es un proceso que tiene que seguir hasta llegar hasta la última instancia. Sobre la sentencia de primera instancia del Tribunal Contencioso Electoral que pide la destitución de 4 de los 5 consejeros, ellos advierten que el proceso electoral estaría en riesgo. Lo que sucedería es que se suspenderían las elecciones y no se cumpliría con el mandato constitucional. Eso va a provocar la paralización a pocos días del 7, que es el día de las elecciones, y para el 24 de mayo no vamos a tener nosotros presidente de la República que funcione ni Asamblea Nacional. Insisten en que interpondrán todas las acciones legales. En un supuesto caso de que sean destituidos, aseguró el vicepresidente del CNE, los suplentes tendrán que empezar el proceso desde cero.
acogen la decisión que está viva, que es la 080, que manda a abrir los registros para que se tengan que inscribir los candidatos de justicia social, no se van a cumplir los tiempos, el calendario electoral se destruye. Este es el panorama del proceso electoral cuando resta menos de un mes para que los ecuatorianos acudan a las urnas. Informó Priscila Cadena. El juez Ángel Torres del Tribunal Contencioso Electoral resolvió no atender el pedido de aclaración y ampliación que los consejeros del Consejo Nacional Electoral solicitaran a su sentencia en primera instancia emitida el pasado 6 de enero del presente año. El magistrado consideró que la solicitud se limita a exteriorizar su inconformidad con el fallo y no explicar los criterios jurídicos que justifiquen su oscuridad en su dictamen. Con esto queda abierta la solicitud de la apelación de las autoridades del CNE para que el Pleno del Contencioso Electoral ratifique o no la destitución de los funcionarios. Y llegaron a la delegación del CNE en Guayas los kits técnicos para los comicios de febrero. Según las autoridades, se realizarán 2 simulacros para corregir cualquier tipo de situación ante las elecciones. Durante el fin de semana llegaron los kits técnicos hasta el Consejo Electoral Delegación Guayas para empezar a trabajar los próximos comicios. Según el principal de la entidad, se tiene previsto que en los siguientes días se empiece con un primer simulacro electoral. Los kits técnicos, el cual consiste en la computadora y el escáner que se va a utilizar en el proceso electoral. Llega en este momento porque el 17 de enero tendremos el primer simulacro, el cual se va a activar el 50% de los CDA, son los Centros de Digitalización de Actas, para comprobar que todos se estén transmitiendo de manera óptima. El 24 tendremos el segundo simulacro. Gamboa confirmó la cantidad de kits informáticos que estarían en Guayaquil. Son 485 kits informáticos que vienen, los cuales son distribuidos para los 424 CDAs. Esos recintos, que a veces en algunos son un escáner o 2 los que se utilizan, es por eso la diferencia en la cantidad, más los backup que quedan en la delegación en el caso de que el día del proceso tenga alguna avería alguno de ellos. Esperan que con los simulacros y demás actividades tener todo listo para el próximo 7 de febrero, informó Julio César Saona. El Pleno del Consejo Nacional Electoral resolvió aprobar la asignación del presupuesto de promoción electoral para la consulta popular por el agua en el Cantón Cuenca a realizarse este 7 de febrero del presente año. La autoridad calificó a 3 organizaciones políticas y 5 organizaciones sociales para participar en dicha campaña. El monto estipulado para la promoción electoral asciende a más de $26.000 y será distribuido de manera equitativa tanto para las organizaciones a favor y en contra. Con la finalidad de garantizar de forma equitativa e igualitaria la promoción electoral en el proceso de consulta popular por el agua a desarrollarse en el Cantón Cuenca, se realiza la determinación del fondo de promoción electoral para cada opción y la correspondiente asignación a cada una de las organizaciones calificadas. En Quito, caminatas y caravanas son las 2 actividades permitidas para la campaña electoral. Esto es parte del protocolo de bioseguridad que entregó el Consejo Nacional Electoral al alcalde Jorge Yunda. Este protocolo es de obligatorio cumplimiento durante la campaña electoral. Fue aprobado por el Consejo Nacional Electoral y COE Nacional, mismo que fue entregado al alcalde de la capital, Jorge Yunda. El objetivo es que se cumplan las medidas de bioseguridad y evitar las aglomeraciones. Todos los municipios tienen que cumplir con este protocolo y queremos también que esto sea parte de la sensibilización a la ciudadanía. En la normativa se establece que las 2 únicas formas de actividad proselitista presencial son las caminatas de hasta un máximo de 200 personas y caravanas. Los candidatos y simpatizantes deben usar de manera obligatoria una mascarilla médica y respetar el distanciamiento de 2 metros. Estos partidos tienen todos ellos acceso una vez a una caravana y una caminata en la ciudad de Quito al iniciar la campaña y al terminarla. Para el efecto, el municipio de Quito deberá realizar un sorteo de las 16 listas participantes en los comicios para que planifiquen las actividades de campaña. Varias entidades municipales estarán a cargo del control del espacio público. Pedido a los señores candidatos que no ensucien la ciudad, que no coloquen publicidad, que además de que hay una fuerte multa, estarían dándole, va desde los $800 a los $1.600. No solo serán multas económicas si no se cumplen con las medidas de bioseguridad, también se podrían suspender los derechos políticos de las dignidades. Cuando se empieza con una denuncia por infracción,
lo trata el Tribunal Contencioso Electoral y serán los jueces los que determinen qué sanción lo imponen. Cualquier persona, nadie está exento de ser sancionados. Además, los candidatos podrán realizar sus discursos sin detener la caravana. Está prohibido que se entregue artículos promocionales a los simpatizantes, informó Priscila Cadena. La tarde de este día viernes, el Pleno de la Asamblea Nacional mantuvo el primer debate del proyecto de enmiendas constitucionales. El informe fue presentado por la presidenta de la Comisión Especializada Ocasional encargada del análisis y redacción del documento. El texto analizado hizo referencia a la elección de una máxima autoridad en Galápagos. El debate se centró desde su inicio en la modificación del artículo 258 de la Carta Magna, respecto del mecanismo de elección de la máxima autoridad de Galápagos para que sea elegida por voluntad popular y no por el Ejecutivo. Además que tenga una estabilidad en el cargo de 4 años. Si la excusa de algunos es que hacer esta enmienda representa mayor participación local de los galapagueños, recuerdo que hoy la integración del Consejo de Gobierno está compuesto por los 3 alcaldes de los cantones, más el representante de las 5 juntas parroquiales del archipiélago. Pensar en un nuevo cargo de elección popular para Galápagos significaría, según los legisladores, caotizar la gobernabilidad de las islas. Pretende que solamente el presidente del Consejo sea electo popularmente. No es solamente eso, son 4 ministros de Estado designados por el presidente de la República, quienes lo representarían, alcaldesas y alcaldes de los municipios, un representante de las juntas parroquiales, un representante de los sectores productivos de la provincia. Es decir, eligiendo un presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos, lo que harían es tener en Galápagos un presidente propio. En su mayoría, los asambleístas criticaron esta enmienda constitucional y el razonamiento de la Corte para dar paso a la misma. Sin embargo, hubo voces que alentaron la propuesta, indicando que con ello se terminaría el manejo político de las Galápagos. Quien lo manifestó fue Alexandra Ramón, legisladora alterna del parlamentario Washington Paredes. Dentro del análisis de razonamiento se dijo, de acuerdo al artículo 441 de la Constitución, que el documento no altera la estructura fundamental de la Constitución o el carácter y elementos constitutivos del Estado. No restringe los derechos y garantías, así como tampoco modifica el procedimiento de reforma de la Constitución, informó Javier Rosero. El esposo de la asambleísta Karina Arteaga es vinculado a la instrucción fiscal por el presunto delito de concusión relacionado al cobro de diezmos. Recordemos que Arteaga por el momento cuenta con arresto domiciliario y custodia policial. El 5 de diciembre culminó la instrucción fiscal de 90 días por el presunto delito de concusión relacionado al cobro de diezmos que habría estado solicitando la asambleísta Karina Arteaga. Pero, con la vinculación de 2 personas más al proceso, se extiende por 30 días, hasta el 23 de enero. El juez David Hacho resolvió aceptar la vinculación solicitada por Fiscalía de la señora Jenny M., colaboradora del despacho de Karina Arteaga, así como de su esposo, el señor John A. Como elementos de convicción, la Fiscalía presentó el reconocimiento de identidad humana en los videos entregados por la denunciante Andrea Utreras, donde se observaría a la colaboradora Jenny M. solicitar dineros a nombre de la asambleísta Arteaga. Además, el reconocimiento de voz. De igual forma, presentó como elemento de convicción las cuentas bancarias del esposo de la asambleísta Karina Arteaga, en el que se encuentran ciertos depósitos que continuará investigando Fiscalía, presumiblemente respecto al pago de diezmos. Le pareció curioso a la Fiscalía que desde el año 2017 hasta el año 2019 se haya adquirido 4 propiedades. Otra de las denuncias contra Arteaga llegó de Verónica Pinargote, quien le habría entregado $2.861 como aportes mensuales, a cambio de mantenerla en su puesto de trabajo como asesora. Y también la asambleísta Karina Arteaga tiene que responder a la justicia por qué razón enroló en la Asamblea Nacional a la empleada doméstica de su mamá, la señora Freyi Orellana, sin ir a trabajar, y los valores que recibió la señora Freya Orellana fueron para dineros que fueron a la cuenta de tanto del marido como de la asambleísta. Será hasta el 23 de este mes que la Fiscalía deberá recopilar nueva evidencia para determinar si solicita el llamamiento a juicio de estas personas o no. No se ha presentado ningún elemento nuevo que denote la participación del señor ingeniero Arturo Álava. Quienes han declarado ante ustedes, ante los medios de comunicación, ni siquiera se presentaron en la audiencia como supuestas víctimas.
Por el momento Arteaga se encuentra con arresto domiciliario, informó Héctor Romero. La ex vicepresidenta del Ecuador, María Alejandra Vicuña, quema sus últimos cartuchos para no ir a la cárcel tras ser sentenciada a 1 año de prisión por el cobro de diezmos. Una vez desarrollada la audiencia de apelación, Vicuña está a la espera que se le declare inocente. Le contamos. La audiencia de apelación se desarrolló casi al año de que la ex vicepresidenta del Ecuador, María Alejandra Vicuña, fue sentenciada a 1 año de cárcel y el pago de $173.180 con 16 centavos como restitución por el delito de concusión relacionado al cobro de diezmos. La defensa técnica de Vicuña se muestra tranquila, pues todo estaría a su favor. Efectivamente, para nosotros no existe una concusión, no existe una exacción ilegal, no existe un testimonio que acredite efectivamente un aporte que sea obligatorio por parte de un exasambleísta frente a un subalterno. De tal manera que todos los testimonios que se actuaron en la audiencia de juicio, que hoy fueron parafraseados en nuestra apelación, pues determinaba la ausencia de una conducta penalmente relevante. Esa fue la intervención que hicimos. El supuesto pedido de aportes económicos se habría consumado entre el 2011 y 2013 para los gastos del movimiento político Alianza Bolivariana Alfarista ABA, cuando Vicuña se desempeñó como asambleísta. Los aportes que se haga de manera voluntaria a cualquier ciudadano es legal. Si usted quiere realizar un aporte voluntario a alguna organización, lo puede hacer sin ningún problema. El requerimiento obligatorio bajo una condición en virtud de un cargo público, eso es lo indebido. Y ese hecho frente a María Alejandra Vicuña no se evidencia. Fue precisamente Ángel Sabgay, ex asesor de Vicuña, quien presentó la denuncia sobre el supuesto cobro de diezmos. Él aparentemente entregó de $300 a $1.400 con la finalidad de asegurar su trabajo dentro de la Asamblea Nacional. Si nosotros pensamos que tenemos una organización política, esa organización política necesita una sede, necesita realizar capacitaciones, necesita un aparato logístico, necesita escritorios, sillas, mesas, entonces todo eso demanda un aporte que fueron, insisto, en nuestra lectura completamente voluntario. Si los jueces de la Corte Nacional de Justicia David Cacho, Dilsa Muñoz e Iván León en los próximos días ratifican la sentencia, a Vicuña todavía le queda la casación, informó Héctor Romero.